Bueno, buenos días a todos, nuestra familia de Fundar, ¿cómo me les va? Nuevamente, como siempre me presento, mi nombre es Andrés Ariza, soy uno de los psicólogos de la Fundación. Y para los que están nuevos en este proceso, pues les recuerdo o les comento que estos son unos espacios que hemos abierto para trabajar con las familias y apoyar los procesos, ya que con la pandemia pues no se han podido trabajar de manera presencial en las reuniones familiares. Entonces estos videos han sido de gran utilidad para complementar los procesos que vienen adelantando los pacientes en sus terapias y de gran ayuda para las familias, para entender cuál es el rol que cada familiar tiene en la problemática. Somos claros, yo creo que hemos aprendido a entender que esto es una problemática familiar, no solamente de la persona que está consumiendo. Entonces, estos espacios están hechos para eso, para complementar las terapias y para apoyar los procesos. Entonces, bienvenidos a todos para los que están nuevos en estas sesiones. Entonces, para que cojan el ritmo de las charlas virtuales. Acuérdense que las charlas están colgadas en la página, entonces pueden escuchar las sesiones que vienen desde el año pasado, desde que cuando empezó la pandemia hay sesiones de pequeños videos muy productivos para apoyar y trabajar sobre todo como en los aspectos codependientes. Algunas sesiones se han dedicado también pues, a entender qué es lo que le pasa a nuestro familiar adicto, qué es la adicción, cuáles son sus características, sus comportamientos, pero principalmente están enfocados a entender cuál es el rol del codependiente, del familiar que está sufriendo también esta enfermedad y cuáles son sus comportamientos que muy seguramente en muchos de los casos no ayudan a mejorar a la otra persona, sino que por el contrario ayudan como a mantener la problemática. Entonces es importante esta tarea en ese sentido. Cuando hablamos de codependencia, pues son rasgos muy característicos en la mayoría de las personas de nuestra población. O sea que podemos decir que de alguna manera todas las personas la mayoría de las personas tienen rasgos codependientes. Para un dicho que dice mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, puede aplicarse, eso nos da alivio, utilicémoslo, pero la mayoría de personas por nuestra cultura y todos los imperantes sociales que de alguna manera refuerzan nuestras personalidades, nos hacen codependientes. Sí, o sea, no es gratis que estemos involucrados en estas situaciones, tanto como el que está consumiendo, como el que está enrollado en una relación con una persona adicta o un familiar o un padre con un hijo adicto. Digamos que de alguna manera tiene que ver mucho con lo que nos impone la cultura. Entonces, lo que sí uno podría en teoría decir es que no todos los codependientes consumen sustancias psicoactivas, pero yo sí casi que podría decir que en su 100% la mayoría de las personas que consumen sustancias, detrás hay una personalidad codependiente. Bueno, venimos trabajando los pasos y hemos hecho mucho énfasis en los primeros 5 pasos que han sido las charlas anteriores. Entonces hoy vamos a tocar el siguiente paso, que es el paso sexto. Sí, es un poco más corto, pero no menos importante. Bueno, pero digamos que hicimos mucho énfasis en los primeros 5 pasos porque son los que digamos que los que siembran las bases para continuar el trabajo eh, terapéutico, el trabajo de crecimiento personal. Entonces vamos a trabajar hoy en el sexto paso. Acuérdese que en el cuarto paso hicimos un inventario de todas nuestras negatividades, de nuestros defectos de carácter, de nuestros rasgos de personalidad que nos afectan negativamente a nosotros y a los demás, que afectan nuestras relaciones. Se hizo un inventario muy sincero, sí, apoyado por un poder superior, se aceptó, digamos, con mucha aceptación. En el quinto paso hablamos de la importancia de compartir esta experiencia, estos secretos con otro ser humano y con Dios, ¿no? Tal como nosotros lo concebimos.
Entonces hicimos énfasis en la importancia de la ayuda profesional, de trabajar con un terapeuta, de ser muy honestos en esta tarea, porque pues en últimas es un trabajo con nosotros mismos. Y en esto lo que hemos aprendido durante muchos años en estos tratamientos, en estas terapias, es que nadie puede engañar a nadie. Sí, bueno, o sea, uno se engaña a uno mismo, la verdad siempre sale a la luz, la verdad libera, la aceptación es la herramienta, la honestidad con uno mismo es la herramienta para salir de todos estos problemas. Bueno, por la misma enfermedad de las codependencias y la misma enfermedad de las adicciones, pues las relaciones se han basado en eso, ¿no? En manipulaciones, en chantajes emocionales, en hacer sentir culpable y responsable a los otros por nuestros propios actos o de dejarnos nosotros generar culpas y resentimientos y actitudes que no nos corresponden. Bueno, en fin, esa es la maraña de relaciones que hay detrás de la codependencia, el no saber expresar las emociones adecuadamente, el desquitarnos con los que no tienen la culpa, el no ser asertivos, el no tener habilidades para solucionar los problemas. Entonces, todas estas habilidades, si no están bien, pues primero tenemos que darnos cuenta que no están bien y después empezar a aprender a hacer un cambio. Entonces, de eso, digamos que eso tiene mucho que ver con el siguiente paso. El sexto paso dice lo siguiente. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de estos defectos de carácter. Entonces, aquí hay algo muy importante, es la disposición, ¿sí? Ya hicimos el diagnóstico, ya es como cuando uno lleva el computador o el carro al mecánico, le hace un diagnóstico, le dice esto está mal, esto está mal, esto no está bien, hay que cambiar esta manguerita, hay que modificar esta C, hay que pulir esto, y entonces se le pasa a uno como la cuenta de cobro y uno queda como asustado, el presupuesto, el diagnóstico, bueno, listo, en esto de alguna manera es algo muy parecido. Entonces, esa era la función inicialmente de esos primeros cuatro pasos importantes, ¿no? Para el adicto, pues obviamente no puede hacer esto si no para de consumir, va a ser muy difícil. Entonces, por eso el primer paso era el paso de dejar de consumir. Pero hay que necesariamente hacer este ejercicio de mirada a nuestro interior, ¿no? Entonces hay que hacer ese inventario. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Entonces ahora ya como que implica ya, bueno, ya sabemos que hay que cambiar, vamos a ponerle acción. Si hay que comprar la manguera e instalarla, hay que irla a comprar e instalarla. Sí, entonces igual, ¿sí? Ya me di cuenta que tengo estas reacciones, que estos defectos de carácter me afectan negativamente, entonces tengo que empezar ahora sí hacer un esfuerzo diario y un compromiso muy honesto en empezar a cambiar. Entonces aquí nos lleva como a la primera reflexión, ¿sí? Le, y date cuenta, los pasos hablan de un poder superior, ¿sí? De una ayuda espiritual, de alguna manera, si lo quieren ver así. Entonces lo primero que tenemos que tener claro, bien claro en este paso, es que Dios no va a hacer por nosotros lo que a nosotros nos toca hacer por nosotros mismos. ¿Mm? Eso es algo muy importante, ¿sí? Pedimos un milagro y resulta que uno se puede dar cuenta que el milagro de alguna manera ya está hecho. Estamos trabajando con los 12 pasos, que es un programa que lleva un poco, no estoy seguro, un poquito menos de un siglo desde que se fundaron estos programas de 12 pasos y le han hecho el milagro a miles y a millones de personas. O sea que el milagro ya está hecho. Lo que ahora que tenemos que permitir es que ese milagro obre en nosotros. Muchos de nosotros hemos sufrido, la mayoría de las personas tienen sus sufrimientos y muchas veces muchos de ellos se la pasan pidiendo, Dios mío, sáqueme de esto, Dios mío, ayúdeme, Dios mío, ayúdeme, Dios mío, no quiero sentir esto, Dios mío. Pero muy seguramente cuando tienen cuando se presenta la oportunidad de sanar esas cosas, la ayuda no es como nosotros queremos que sea y entonces no hacemos mucho por cambiar nuestra situación. Entonces eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿sí? En otras palabras, nos pasan cosas, queremos que los demás cambien para nosotros estar mejor. Y resulta que este paso te aterriza un poco en eso, ¿sí? No, el que va a cambiar es uno, no el otro, ¿sí? Y es la forma, de pronto no nos gusta mucho la idea, pero es la forma verdadera para encontrar la verdadera libertad, ¿sí?
la verdadera sanación que todos en nuestra alma, en el fondo de todos los seres humanos desea. Bueno, entonces eso es importante entenderlo. ¿Sí? Entonces las fuentes de recuperación están ahí. Si buscamos un milagro, el milagro ya está hecho. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. ¿Mm? Eh, una guía que yo tomo aquí es una guía de un padre que hizo los 12 pasos y entonces él habla explica la palabra conversión, arrepentimiento, ¿no? Entonces él dice una cosa importante, dice la conversión, el arrepentimiento y la actitud de conversión, ¿sí? Bueno, ¿sí? Entonces dice, el arrepentimiento dura unos minutos, ¿m? ¿Sí? ¿Sí? Pero el cambio y la conversión durará el resto de nuestras vidas, ¿sí? O sea que ese dichito que dice por ahí que el que reza, el que peca, reza, empata, no nos sirve, ¿sí? Acuérdense que a veces nuestros adictos se arrepentían y nos prometían que no lo iban a volver a hacer hasta que nos ponían de rodillas y a los 3 días ya la estaban embarrando otra vez, ¿sí? Entonces eso no sirve. Y muy seguramente en ese momentico el arrepentimiento, cuando uno comete un error, hace algo a alguien y hay un sentimiento de culpa que lo hace a uno arrepentirse, pues tenemos que aprender que eso no solamente no basta, ¿no? Porque a veces somos buenos para pedir perdón, pero no cambiamos lo que hace daño. Entonces, esa es la invitación que se hace en gran parte en este paso, ¿sí? La palabra conversión significa, en griego, significa girar la cabeza, o sea, cambiar la dirección de hacia dónde íbamos, ¿sí? Estamos hablando de codependencia y estamos hablando de adicción, de consumo a sustancias psicoactivas, entonces ya sabemos para dónde vamos, para un fondo, ¿m? Para un infierno emocional y espiritual y mental, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar de dirección, ¿sí? Salir de la autodestrucción y empezar de manera milagrosa, empezar a caminar hacia la otra dirección, o sea, hacer un giro de 180 grados, ¿sí? Si yo voy para allá, hago un giro de 180 grados y empiezo a caminar en otra dirección. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Sí? Date cuenta que tampoco es tan complejo, ¿no? Hay una frase en la literatura de 12 pasos que me gusta mucho que dice que el programa es sencillo para mentes complicadas. Realmente entender los pasos y los principios no es tan complejo. De pronto lo que es un poco complejo es mantenerse en la tarea de hacerlo, ¿no? Entonces para eso acudimos a tener la buena voluntad de querer mejorar y de querer cambiar, ¿sí? ¿Sí? Entonces estamos en esa tarea. ¿Sí? Entonces, girar la cabeza, cambiar en dirección. Vamos a andar ahora paso a paso en una actitud y en una dirección hacia la sanación, ¿sí? Hacia la sanación interior. Lo que pasa es que sanar duele. Sí, eso es a veces lo que las personas tampoco quieren, ¿sí? Sentir, exponerse a sentir dolor, ¿no? Por todos esos aprendizajes que tenemos, ¿sí? Que si yo reconozco un error, eso me va a doler mucho. Lo aprendemos seguramente desde niño en unas malas pautas, ¿sí? Donde nos enseñan a que no tenemos derecho a cometer errores ni a esas cosas. Entonces nos cuesta trabajo mucho reconocerse, se nos implantan esos mecanismos de defensa, de soberbia, de prepotencia, de orgullo, y entonces eso nos impide mirar hacia nuestro interior y, y tener esa actitud de cambio. Bueno, entonces algo que tenemos que aprender es que todas las personas tenemos la habilidad de responder a todas nuestras emociones y nuestros estados negativos. O sea, todos tenemos esa capacidad de cambiar y de responder o de aprender a responder de manera diferente a todas nuestras actitudes, a todas las situaciones que nos hacen daño. O sea que aquí las personas que acostumbran a decir, no, es que yo soy así, me tienen que querer así, y ese soy yo, eso aquí no cabe, ¿sí? Ese murito hay que tumbarlo, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de mejorar, ¿sí? ¿Qué aprendemos en este paso? Y eso es algo muy importante, que hay unos defectos de carácter que podemos cambiar por nosotros mismos
Y hay otros defectos de carácter que no podemos cambiar por nosotros mismos tan fácilmente. Y eso es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Por eso la oración de la serenidad que hace parte de estos programas dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, o sea, ante lo que soy impotente, lo que no está en nuestras manos. No, no podemos cambiar muchas veces a las otras personas, no tenemos ese poder, no podemos cambiar el clima, no podemos cambiar las circunstancias sociales, no podemos cambiar muchas cosas que se nos salen de nuestras manos, no podemos cambiar el paso del tiempo, ¿m? ¿Sí? No podemos cambiar, hacer que no vamos a ser jóvenes toda la vida. Hay muchas cosas que no podemos cambiar, ¿sí? Que se salen de nuestras manos. Hay otras que sí, ¿sí? Pero entonces dice, valor para cambiar lo que sí puedo. Pero dice valor porque es que a veces nos da miedo entender que lo único que podemos cambiar somos nosotros mismos, o sea, nuestra actitud ante la vida. Y date cuenta, ¿sí? Imaginémonos un triangulito equilátero, creo que es que se llama, ¿sí? El que tiene sus lados iguales. Si la visión de mí mismo es pobre, el mundo lo veo, la visión que tengo del mundo es que lo veo muy temeroso. Y el futuro muy incierto, muy ansioso. Si yo cambio la visión que tengo de mí mismo, ¿sí? La mejoro, el mundo dejo de verlo tan amenazante y lo empiezo a ver de manera positiva, lo puedo ver como un reto, inclusive las dificultades, ¿sí? Y el futuro pues va a ser más, menos zozobrante, menos zozobra, me va a generar el futuro porque voy a estar más esperanzado, voy a tener más fe, voy a confiar más en mis actos, voy a tener una mente más positiva y muy seguramente nos va a ir mejor. O sea que realmente lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces todos tenemos la habilidad de responder, ¿sí? Y de transformar lo negativo en positivo. ¿Qué es lo que aprendimos en el cuarto paso? Pues que tenemos que cambiar, trabajar nuestros miedos, cambiar nuestros odios, nuestras inseguridades, nuestras culpabilidades, sobre todo nuestros resentimientos. ¿Sí? Acordémonos que los resentimientos, los resentimientos a veces llevan a las personas a sentirse víctimas, a decir yo soy la víctima, usted me hizo daño hace 20 años, 30 años, 40 años o la semana pasada y usted tiene la solución a mi problema. Necesito que usted venga y me pida perdón para yo estar bien. Más o menos ese es el mensaje. Si las otras personas ni siquiera saben que nos hicieron daño, o ya se murieron, o no están dispuestas a reconocer el daño, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar víctima toda la vida? No. Entonces por eso es que es importante el perdón y salir de todas estas circunstancias, ¿sí? Yo tengo que tomar el control de mis acciones, de mis sentimientos y de mis creencias, las puedo cambiar, mis creencias, que en últimas es la clave del cambio de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo asumo ese poder, ese control, me doy cuenta que yo tengo la habilidad de cambiar, la capacidad de responder sobre mis estados interiores y modificarlos, adaptarlos o mejorarlos, así sea paso a paso. Entonces, si yo estoy en esa disposición, entonces voy a mejorar mi vida. Entonces, este paso que nos dice sencillamente es una actitud de crecimiento que ya le encontramos la comba al palo y que de ahora en adelante la vamos a tratar de mantener por el resto de nuestra vida, ¿sí? Entendiendo que nunca llegaremos a ser perfectos. Sí, es como el guitarrista, ¿sí? Primero aprende a tocar la guitarra y después cada vez que va a tocar la guitarra, pues se da cuenta que está desafinada y empieza a afinar las cuerdas, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, afinar nuestras cuerdas de nuestra música interior para que suene de manera agradable, ¿sí? Para que los sonidos que emanan salga música agradable para nuestros oídos y nos hagan sentir bien. Entonces, nuestros defectos de carácter y nuestras cualidades las tenemos que adaptar para que vivamos lo mejor posible en nuestro interior. Entonces tenemos que tomar el control de nuestro mundo interior, tener control sobre nuestra vida, no que nuestra vida tenga control sobre nosotros, ¿sí? Esa es la tarea, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Para algunos será más fácil, para otros no tanto, pero la tarea es mantener esa actitud. Acuérdate que todo el programa se basa en gran parte en la creencia de un poder superior y aquí también nombran el poder superior, ¿sí?
estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de estos defectos de carácter. O sea que la ayuda nos llega cuando nosotros estamos haciendo la tarea, ¿sí? No en vano por ahí hay unos dichos populares que dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sí? Sí, o sea, hay que trabajar también y la ayudita llega, el que madruga Dios lo ayuda, claro, sí, porque es que si usted madruga, ¿sí? Pues a las 10 de la mañana ya ha hecho muchas cosas y muy seguramente le va a ir bien. Pero si usted no madruga, se está levantando a las 10 de la mañana, se le junta el desayuno con el almuerzo y por la tarde está deprimido porque perdió el día. Esa es la diferencia. ¿Sí? Hay que entender un poco también el tema de la acción. Lo importante de la acción, de la voluntad, de la constancia, de la disciplina en todas nuestras metas que nos pongamos, ¿no? Porque si no, no llegaremos a conseguir muchas cosas. Como hay miedos, a veces se nos presenta que se nos da una oportunidad y apenas se nos presenta, nos entusiasmamos y apenas se nos presenta la posibilidad, vamos con todo y apenas empiezan a comenzar las dificultades, los problemas, salen nuestros temores, "Ah, usted no es capaz, usted no merece eso, usted no puede, eso no es para usted", y ahí mismo otra vez, vamos para abajo otra vez y abandonamos a veces los retos. Entonces, esa es la clave del cambio, trabajar en nosotros, y eso es lo que nos dice este paso. Entonces, con mucha honestidad, con mucha fe en nuestro poder superior o en Dios, si lo quieren ver así, sí, que está de alguna manera latente dentro de nosotros mismos, vamos a seguir con la mente siempre abierta respecto a nosotros mismos y a nuestras capacidades. ¿Sí? Sí. Entonces, algo que aprendí es que todo defecto tiene un punto en que deja de ser defecto y se convierte en una virtud. Por decir algo, el orgullo es un defecto muy negativo, ¿cierto? Pero a veces es bueno cuando uno se pone orgulloso ante situaciones o ante personas que de alguna manera es necesario hacerlo para uno protegerse, ¿sí? Uno le puede ser orgulloso con la botella y decir, no voy a dejar que usted me gane la vida y la mando para el carajo, ¿cierto? El orgullo, ¿cierto? No va a dejar una cuestión de dignidad, mejor dicho. Sí, pero el orgullo pues impide que las relaciones se mejoren o impide el cambio, es muy negativo. Y nos lleva a maltratar a los demás y a sentirnos superiores que los demás y todo eso. Sí, lo mismo, toda virtud puede tener un punto en que deja de ser virtud y se convierte en un defecto. Ejemplo, ¿sí? Una virtud mía es que soy buena persona, ¿sí? Sí, noble, soy una persona noble, pero a veces esa nobleza me pueden coger de pendejo, ¿cierto? Y me pueden utilizar y manipular. Entonces, de lo que se trata es de aprender como por eso puse el ejemplo de las cuerdas, de calibrar, ¿sí? De sintonizar nuestros defectos de carácter de manera que se vuelvan virtudes y que nos sirvan para ayudarnos a ser más felices y a ser más felices a los que nos rodean, ¿sí? Entonces, esa es la tarea. Por eso el trabajo es constante para siempre, de alguna manera, día a día, solo por hoy, solo por la gracia de Dios, hágalo con calma, lo primero primero, ¿sí? Ahí vamos trabajando eso. Entonces debemos hacer una lista de los defectos que tenemos, que de pronto son fáciles cambiarlos, pero también aquí advierte en este paso que hay unos defectos que no son tan fáciles para cambiar. Ante esos defectos que no son tan fáciles de cambiar, simplemente la actitud requerida en este paso es estar atentos, atentos y dispuestos a mirar a ver qué oportunidad se nos presenta para ir mejorando y eso, ¿sí? Y ahí vamos trabajando los pasos, son 12, date cuenta, vamos en el 6. Ojalá pues podamos verlos todos de alguna manera, ya está, inclusive ya en las primeras charlas los repasamos, estamos haciendo como una segunda tanda de pasos. Creo que la doctora Alexandra les trabajó algunos, yo les trabajé otros la vez pasada. Ahí están las charlas por si quieren complementarlas. Ahora, otro riesgo de tratar de explicarlos, me parece que es un riesgo, ¿no? Explicar los pasos a través de estos videos es que muy seguramente, por más de que los estudiemos, nos quedamos corticos de su dimensión, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, también lo advierte la literatura. No hay nadie que haya llegado a cumplir nuestro programa 100%, ¿sí? Pero hay que tratar de aproximarnos, ¿sí? Tenemos que inspirarnos en las cualidades de nuestros santos, de nuestros seres a los cuales veneramos, ¿eh? A sus cualidades, porque es que eso es lo importante, ¿sí? ¿Sí?
¿sí? Las cualidades de las personas a las cuales nosotros seguimos, de los Dios, del Dios, de Jesús, de Buda, bueno, el que sea que nombren aquí, por eso hablan de un poder superior como cada quien lo concibe, pero lo importante es inspirarse en esas cualidades y tratar de imitarlas, porque si no, entonces esto no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ese es importante. Después viene el séptimo paso que, que complementa este sexto, que habla básicamente de la humildad. Bueno, pero entonces ese lo vamos a dejar para una siguiente conversación más adelante. Entonces ese era como el tema de hoy, seguir trabajando en nuestros defectos de carácter y confiar en que las cosas van a mejorar, ¿sí? Que cuando yo cambio, el mundo cambia. Cuando yo cambio, muy seguramente también las personas cambian o se alejan también. Entonces también esto sirve para eso. Sí, para saber quién está con uno, quién le sirve y quién no. A veces el cambio implica desprenderse, sí, de lo que le hace a uno daño y a veces implica desprenderse de personas, sí, que nos hacen daño, porque de eso se trata, sí, se trata de amarnos y querernos y respetarnos. En últimas, esa es la tarea. Bueno, bueno, entonces a todos con aquí terminamos hoy nuestra charla. Espero pues contribuya a su proceso de recuperación. Les deseo a todos una feliz semana, que sigan animados en su proceso, que no, como todo, nada es para arriba, tiene sus bajaditas y sus subiditas, entonces para que no nos desanimemos tampoco tan fácilmente, ahí vamos todos trabajando y saliendo adelante. Felices 24 horas de hoy, felices fin de semana para todos y una feliz vida también para todos, y buenos deseos para todos, ¿ok? Bueno, felices.